Bienvenidos amigos a nuestro primer módulo del curso virtual sobre elaboración de libros y registros de uso tributario. En la presente ocasión corresponde el material que vamos a comentar el día de hoy a la primera sesión de este curso virtual. En primer lugar, debemos de señalar que el hecho de que exista una aplicación de los formatos y libros y registros probablemente de uso tributario se debe a una resolución de superintendencia que rige en realidad sobre una serie de formalidades que nosotros tenemos que tener en cuenta para efectos de poder llevar de manera adecuada nuestros libros contables, pero no necesariamente todos los libros contables van a coincidir con esta normatividad que vamos a conocer en el presente video. En primer lugar, nosotros podemos ver y clasificar unos libros y registros vinculados a asuntos tributarios, tal como nosotros estamos observando en el presente material. En primer lugar, por ejemplo, tenemos el libro Caja y Bancos, tenemos el libro de Ingresos y Gastos, tenemos el libro de Inventarios y Balances, tenemos el libro de Retenciones, inciso E y F del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, tenemos el libro diario, tenemos el libro diario de formato simplificado, tenemos el libro mayor. Luego tenemos también normado el registro de activos fijos, tenemos normado el registro de compras, registro de consignaciones, registro de costos, registro de huéspedes, registro de inventario permanente en unidades físicas, registro de inventario permanente valorizado, registro de ventas e ingresos, registro de ventas e ingresos, artículo 23, resolución de superintendencia 266-2004 SUNAT, tenemos el registro de régimen de percepciones, el registro de régimen de retenciones, el registro de retenciones del artículo 77A de la Ley del Impuesto a la Renta, el registro IVAP, registros auxiliares de adquisiciones, artículo 8 de la resolución de superintendencia 02298 SUNAT, registro auxiliar de adquisiciones, inciso A del primer párrafo del artículo 5 de la resolución de superintendencia 02199, registros auxiliares de adquisiciones, inciso A del primer párrafo del artículo 5 de la resolución de superintendencia 142-2001 SUNAT, tenemos registros auxiliares de adquisiciones, inciso A del primer párrafo del artículo 5 de la resolución de superintendencia número 256-2004 SUNAT, así como también los registros auxiliares vinculados a la resolución de superintendencia número 257-2004, 258-2004, 259-2004. Asimismo tenemos el libro de actas de una empresa individual de responsabilidad limitada, el libro de actas de junta de accionistas, el libro de actas de directorio, libro de matrícula de acciones y libro de planillas. En realidad entonces partimos de un escenario en el cual tenemos una infinidad de libros y lógicamente que hay que categorizarlos, y esta categorización obedece a la que nos plantea la Ley del Impuesto a la Renta, básicamente en su artículo 65. Y de este listado que nosotros estamos viendo acá, que es una consecuencia de la resolución de superintendencia número 234-2006 SUNAT, cabe señalar que hay libros que sí están vinculados con asuntos tributarios, hay libros que son de temas societarios y hay libros que en definitiva están relacionados más bien a normas especiales que son las que las requieren para efectos de su manejo. Entonces, nosotros tenemos que saber identificar ese tema. En un primer momento vamos a ver que también todo este listado que hemos visto está influenciado por un tema básico y esencial. ¿A qué me refiero? El tema básico y esencial es la categoría de renta, de régimen de renta que tiene un contribuyente y que hay que tener en cuenta para efectos de un adecuado manejo de estos temas.
Entonces veamos a qué nos referimos cuando hablamos en un primer momento acerca del tema de la categorización que les comentaba hace un momento. Para comenzar, nosotros nos ubicamos con los contribuyentes que están en el régimen general del impuesto a la renta, ¿ya? Porque hay régimen especial y RUS, pero comencemos viendo el tema del régimen general de renta de tercera categoría. En este caso, nosotros nos encontramos bajo dos escenarios que nos ha planteado la modificación del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, justo por el Decreto Legislativo 1086, que norma el tema de micro y pequeña empresa, al establecernos dos rangos. Personas jurídicas, como vemos acá, llevan contabilidad completa, salvo que los ingresos brutos anuales del año anterior no superen 150 UITs. Si de darse este caso, entonces llevan registro de ventas, llevan registro de compras y libro diario formato simplificado. Para el caso de personas naturales que son contribuyentes en rentas de tercera categoría, nosotros decimos, si los ingresos brutos del año anterior no superan los 150 UITs, llevan registro de compras, registro de ventas y libro diario formato simplificado. Pero si los ingresos brutos anuales son mayores a 150 UITs, llevan contabilidad completa. Entonces hay un cambio con respecto a la anterior forma de ver el artículo 65. Antes distinguíamos si hay una persona jurídica o una persona natural. Ahora no es así. Ahora la misma regla se aplica sin distinguir si eres persona natural o jurídica, para ambos casos. Ingresos brutos anuales de 150 UITs. Superas eso, llevas una contabilidad completa. No lo superas, entonces llevas registro de ventas, registro de compras y libro diario de formato simplificado. La pregunta que siempre ha habido y que motivaba muchos temas de una suerte de conflicto por parte también de SUNAT y por parte de contribuyentes es: ¿qué pasa si un contribuyente que tiene ingresos brutos anuales por menos de 150 UITs en un ejercicio y lleva contabilidad completa, si necesariamente tiene que llevar libro diario de formato simplificado, ¿no? Ese es un tema que siempre ha tenido una suerte de generación de conflicto en este tema. Entonces, obviamente, nosotros podemos saber que en este caso no va a ser necesario que lleve el libro diario de formato simplificado, porque ya con la contabilidad completa puede sustentar adecuadamente sus operaciones y poder mostrar también a nivel de estados financieros, ¿no? A pesar de que en algunos lugares aquí del Perú se ha interpretado, algunos colegas por parte de la administración tributaria, que sí deben llevar el libro diario de formato simplificado, pero si lo vemos desde una perspectiva de proceso contable, no es necesario, porque si tengo una contabilidad completa, todo ese conjunto de libros me va a ayudar a generar un proceso contable. Bien, luego vamos a pasar, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el tema del régimen especial del impuesto a la renta? En el régimen especial del impuesto a la renta, nosotros tenemos que considerar que se lleva un registro de compras, se lleva un registro de ventas y se llevaba un libro de diario simplificado. Pero a partir de, esta fecha es clave, a partir de octubre del 2008 solo debe llevar registro de compras y registro de ventas. Adicionalmente, aun cuando la norma establece que debe llevar una declaración de activos y pasivos valorizados, pero este tema de aquí está pendiente de la emisión de una resolución de superintendencia, o mejor dicho, más bien una norma reglamentaria que nos permita ver la metodología para presentar esto. Entonces, a la fecha, si yo soy de régimen especial, solo debo llevar registro de compras y registro de ventas, nada más. Y lo otro que dice el listado de activos y pasivos, eso está pendiente de el establecimiento de una norma reglamentaria, algo que nos interprete sobre el tema. Y yo lo veo un poco difícil porque lo que haría es complicarle la vida a los contribuyentes de régimen especial. Entonces es un problema por eso es que durante muchos años, de estos últimos años, no se ha dado nada al respecto. O sea, se ha mantenido siempre compras y ventas. Y si es que tuviera trabajadores, lógicamente tendría que llevar planilla electrónica,
Luego tenemos los casos especiales. Al referirme yo al tema de los casos especiales, nos estamos tomando en cuenta aquí un aspecto fundamental, que es los contratos de colaboración empresarial. Cuando hablamos de un contrato de colaboración empresarial, son contratos en los cuales no se genera una persona jurídica, pero sin embargo intervienen personas naturales o personas jurídicas para la realización de una determinada actividad en un tiempo determinado. Desde esta perspectiva, tratándose de contratos de colaboración empresarial, los contratos de colaboración empresarial nominativos, es decir, que están de acuerdo a la Ley General de Sociedades, son el consorcio y la asociación en participación. Y un contrato nominativo del cual todavía no se dan para nada, no se tiene una suerte de punto aclaratorio y se queda en el tema de interpretación, es joint venture. Por eso el joint venture se considera más bien algo como un contrato no nominativo. Eso es fundamental que ustedes consideren. Muy bien, entonces dentro de esto podemos ver los siguientes supuestos, es decir, que lleven contabilidad independiente. ¿Qué nos dice? De no ser posible, cada parte puede contabilizar las operaciones o una de las partes lleva la contabilidad previa autorización de la SUNAT. ¿De qué cosa? Del consorcio o de la asociación en participación, es decir, del contrato de colaboración empresarial. Ahora, si el contrato dura menos de 3 años, acá lo vamos a resaltar, si dura menos de 3 años, se comunica a SUNAT que no llevará contabilidad independiente dentro de los 5 días siguientes a la celebración del contrato. Entonces hay que tener cuidado con este tema de los plazos. Ahora, la pregunta que vamos a entrar a solucionar ahora es ¿qué entendemos por una contabilidad completa? Pero antes de ver, hagamos una suerte de resumen de lo que hemos estado hablando hasta hace un momento, ¿no? Que es lo que hemos estado tocando aquí. En primer lugar, hemos hablado de los regímenes de rentas de tercera categoría. El régimen de tercera categoría, el régimen general, tiene sus propias reglas con el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Renta. El régimen especial lleva compras y ventas. Y RUS no lleva libros, eso lo tenemos claro. Pero cuando nos referíamos al artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando estábamos hablando de ese tema, se nos venía a la mente una pregunta probablemente: ¿qué es lo que nosotros entendemos por una contabilidad completa? O mejor dicho, ¿qué libros integran una contabilidad completa? Una contabilidad completa lo integran caja bancos, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras, registro de ventas e ingresos, y libro de retenciones, incisos E y F del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta, el registro de activos fijos, el registro de costos, el registro de inventario permanente en unidades físicas y el registro de inventario permanente valorizado, ¿no? Pero dentro de este listado de libros que comprenden una contabilidad completa, nosotros podemos identificar, si es que podemos afirmar así, algunos que sí son netamente obligatorios, es decir, lo tiene que tener sí o sí, y otros que se cumplen siempre y cuando yo esté dentro de un tema de una norma legal que esté relacionada con ese tema, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son, pues, la contabilidad completa obligatorios? Vamos a ver eso. En primer lugar tenemos estos libros de acá. El libro Caja Bancos, el libro de Inventarios y Balances, el libro diario, el libro mayor, el registro de compras y el registro de ventas. A pesar de que estos dos libros muchas veces en asociaciones sin fines de lucro, muchas veces he interpretado cuales están exonerados del IGB, entonces dicen que no hay la obligación de llevar estos libros. Pero para efectos de un control contable sí es necesario tenerlos en cuenta, ¿ya? Eso es importante que ustedes consideren aquí. Por otro lado, nosotros tenemos libros que integran la contabilidad completa, pero se dan si es que yo estoy dentro de los supuestos que generan su obligación de uso. Me refiero, por ejemplo, a
el caso del libro de retenciones, inciso E y F del artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta. Como bien recordaremos, el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta se refiere al tema de lo que es rentas de quinta categoría. Y al hablar del inciso E nos referimos a aquellas famosas renta mixta o renta cuarta quinta. Y en el inciso F nos vemos en los casos en los cuales un trabajador va a tener que brindar servicios de forma independiente a una empresa en la cual él está en planilla. Obviamente ustedes ya saben que no se puede emitir recibo por honorarios a la empresa en la cual yo trabajo. La renta que se genera aquí califica dentro del inciso F y por lo tanto debe estar en la planilla electrónica. Si es que yo tengo esos supuestos E y F, tengo que llevar ese registro y considerarlo dentro de la contabilidad completa. Si yo tengo activos fijos, tengo que llevar un registro de activos fijos. Si yo estoy dentro del tema de costos de 1500 UITs, tengo que llevar registro de costos. Si estoy obligado a llevar, si estoy dentro del tema del inventario de pagamentos de unidades físicas o valorizado, tengo que llevarlo. Es por eso que esos libros, a pesar de estar dentro de la contabilidad completa, como que hay una suerte de ser potestativos, ¿no? En función de si nos afecta o no determinada disposición legal. Muy bien, vamos a ver a continuación algunas resoluciones del Tribunal Fiscal a manera de lista que nos van a permitir a nosotros comprender de mejor manera el tema. En primer lugar tenemos la resolución del Tribunal Fiscal, la 1254-5-2002, que nos dice que el sistema de contabilidad de costos para las empresas comerciales es el registro valorizado de inventario permanente, ¿no? Entonces, ese es un concepto claro, porque los costos de ventas para efectos tributarios nosotros lo determinamos en función del CARREX, CARREX físico valorado, que es algo lógico. En la resolución del Tribunal Fiscal 050-65-3-2003, contabilidad de costos, es decir, el control de inventario permanente en unidades y valorizado. Ahora, nosotros sabemos que actualmente, ya de acuerdo a esta resolución 234-2006, es una que nos ha dado, ya tenemos en claro qué cosa forma parte de una contabilidad de costos, ¿no? Y qué formatos tenemos que usar. Entonces, ahí se da una suerte de interpretación en esos años, ¿no? ¿Qué podría ser contabilidad de costos? Pero ahí ya la tenemos clara. Vamos a pasar a otro tema vinculado a esa situación de manejo de libros y registros. Hemos visto en un primer momento la clasificación, ¿no? Hemos visto en un primer momento cómo identificarlos, cómo presentarlos probablemente dependiendo del régimen en el cual nosotros nos encontramos.